Tuvimos la lectura, Salmos capítulo 25, del versículo 8 hasta el versículo 22. Nada más leímos hasta el 15, pero vamos a abarcarlo hasta el final. Nuevamente, Salmos capítulo 25, del 8 hasta el final. Si ustedes recuerdan, la semana pasada comenzamos acerca de a estudiar este capítulo. Y habíamos dicho que este capítulo en realidad es una oración por parte del salmista, por parte de David. Él le está pidiendo a Dios bueno, hay muchas peticiones a lo largo de todo el capítulo 25, pero una cosa que resalta es que él habla del camino. Señor, quiero estar en tu camino, enséñame tu camino, yo quiero estar en sendas rectas. Todo tiene que ver con sendas, con camino, con estar donde Él tiene que estar, que la voluntad de Dios se haga en su vida y que Él se mantenga en ese paso firme, que Dios ilumine. Ya habíamos mencionado que la iluminación es parte del trabajo o uno de los oficios del Espíritu Santo. Entonces David estaba pidiendo iluminación. Ilumíname el camino, Señor. Tu camino es recto y yo quiero ir por él, Señor. Enséñame cuál es tu camino. Y aunque ya dimos un bosquejo simple la semana pasada de este capítulo, veremos hoy un bosquejo un poquito más completo. Entonces voy a empezar otra vez del 25:1 para que vean, y vamos a irnos hasta el versículo 22 para que vean las divisiones. Hay un total de 7 divisiones naturales o 7 puntos naturales dentro de este capítulo 25. En la semana pasada vimos 3 de esos 7 puntos. Entonces vamos a ver, el primer punto es que David expresa confianza en Dios. Esos son los primeros 3 versículos. Dice, no sea yo avergonzado. Y él está entendiendo y diciendo, Señor, yo confío en ti y yo sé que no voy a ser avergonzado. Versículos 1 al 3, ese es el primer punto. El segundo punto que vimos la semana pasada fueron los versículos 4 y 5, que dice que David desea ser guiado por Dios. Y ya lo mencioné, ese es el trabajo o uno de los oficios del Espíritu Santo. Y él está diciendo, Señor, por favor, enséñame. Señor, por favor, guíame. Eso viene siendo en los versículos 4 y 5, que es el segundo punto. Lo vimos la semana pasada. También la semana pasada, el miércoles, vimos el tercer punto, que viene siendo, David desea ser perdonado. Señor, no te acuerdes de esto, no te acuerdes de lo otro, pero Señor, por amor a tu nombre y por quien tú eres y por tu misericordia, por favor, perdóname. Entonces ese fue el tercer punto, versículos 6 y 7. El día de hoy vamos a abarcar los 4 puntos restantes. El primer punto de esta noche viene del versículo 8 al versículo 11, donde David alaba a Dios por su bondad y por su misericordia. El segundo punto que vamos a ver esta noche es de los versículos 12 al 15. David tiene confianza en Dios porque él tiene una relación íntima con él, una comunión íntima con él. Versículos 12 al 15. Tercer punto es, David pide por perdón y providencia divina. Versículos 16 al 21. Y por último, el cuarto punto de esta noche, David pide por la nación de Israel, que es únicamente el versículo 22. Vamos a empezar, hermanos, con una oración en esta tarde. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Ciertamente no merecemos nada. Señor, en este día le estamos pidiendo por la familia Murillo, el pastor Murillo, que el día de hoy, ahora está con en tu presencia, Señor. El hermano falleció, usted sabe, Señor, y su familia está dolida, su iglesia está dolida, y ciertamente el ministerio de la casa hogar, todos esos pequeños están dolidos. Señor, le pedimos que les muestre y les enseñe, que ellos saben, Señor, pero que les recuerde, Señor, que el hermano Murillo ya está en gloria delante de su presencia
y su voluntad se ha hecho, por lo cual estamos gozosos. Damos gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Le pedimos, Señor, que podamos aprender juntos como iglesia más acerca de la persona de su Hijo Jesucristo y más acerca de usted, Padre. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, se lo agradecemos, Señor, todo. Amén. Bien, primero, David alaba a Dios por su bondad y misericordia. Este punto también habíamos tocado la semana pasada un poco acerca de la bondad de Dios y su misericordia. Vamos a leer estos 4 versículos, 8 al 11. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, y encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Estos 4 versículos comienzan realmente donde los versículos 6 y 7, los versículos anteriores, terminaban. Los versículos 6 y 7 hablan de ciertas características de Dios. Y al igual que estos dos, los versículos 8 al 11 también nos muestran ciertas características de Dios. Tenemos que recordar siempre, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que entender y poner atención en a quién está hablando. Si está hablando de Dios Hijo, vamos a aprender de Dios Hijo. Si está hablando de Dios Padre, vamos a aprender de Dios Padre. Si habla de Dios Espíritu Santo, tenemos que encontrar a Dios Espíritu Santo en las Escrituras. Cada porción de la palabra de Dios podemos aprender algo de la persona de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, características. Ahora, en los versículos 6 y 7, lo que vimos la semana pasada, estudiamos acerca de la piedad de Dios, acerca de su misericordia, acerca de su eternidad, acerca de su poder para perdonar pecados y acerca de su bondad. En los versículos 8 al 11 también vamos a ver ciertas características. En el versículo 8 nos dice que el tema inicial del versículo 8 sigue siendo el último tema del versículo 7. Mire, vamos a ver, versículo 7, la última frase dice, por tu bondad, oh Jehová. Entonces, el versículo 7 termina hablando de su bondad y el versículo 8 reitera eso, es una continuación. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, cuando está hablando de que bueno es, esto implica que Dios es bondadoso. Entonces, la misma característica final que muestra el versículo 7 es la primera característica inicial que menciona el versículo 8. Por lo tanto, hay una continuidad en el tema de la bondad de nuestro Señor Dios. Entonces, es una alabanza porque Dios es bondadoso y Él es recto. Dice, bueno y recto es Jehová. Obviamente, cuando hablamos de rectitud, podríamos hablar acerca de que Él es piadoso. Cuando hablamos de rectitud, eso implica una vida piadosa. Y como ya lo vimos en el versículo 6, no lo vamos a hablar mucho acerca del tema de piadosidad, de que Dios es piadoso. Pero Él es piadoso, obviamente, porque Él es santo, porque Él es justo. Y una persona santa, y la única persona verdaderamente, completamente santa, es nuestro Señor Dios poderoso, todopoderoso. Y por lo tanto, Él definitivamente tiene esa característica. Él es santo, Él es piadoso, Él es justo. Todos estos temas hablan acerca de la rectitud de nuestro Señor Dios, porque Él es un Dios de justicia y de santidad y de piedad perfecta. Vamos a ver Oseas, capítulo 14.
Oseas capítulo 14, y vamos a leer el versículo 9, que es el último versículo. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces toda esta sección, como ya lo mencioné, ya lo vimos desde la semana pasada, tiene que ver con los caminos rectos. Entonces, ¿quién anda por esos caminos rectos? Por esos caminos de justicia, por esos caminos de perfección, por esos caminos de piedad. ¿Quién puede estar por esos caminos? Pues únicamente los justos. Pero nuevamente, no es por mi justicia. No hay justo ni aun uno, nos dice el libro de Romanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿a quién se refiere con justos? Se refiere a aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que son salvos por Él, porque es por medio de su justicia y no la mía. Yo no puedo en mi propia justicia hacer nada, porque yo no soy justo. Es la justicia de Dios en aquellos que han recibido su sacrificio. Y solo ellos son los que pueden andar en estos caminos de rectitud perfecta. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu único y propio Salvador, tú no tienes forma de poder caminar en un camino o una senda recta. Porque tú no eres justo, tú no eres piadoso, tú no eres santo. Solamente puedes tener estas cosas por medio de Jesucristo, si es que estás en Él. Si no estás en Él, no puedes. Y cualquier opción que tú tomes para, va a ser el camino errado, te lo garantizo. Continuamos, vamos a ver otro versículo. Segunda de Corintios capítulo 7. Y versículo 1, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez, yo no soy justo, es por la justicia de Dios en mí, o en aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Y nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos hechos santos. No porque yo lo sea, sino porque Él lo es. No necesito la beatificación de la Iglesia Católica para ser santo. Las personas que son santas son aquellas que han recibido a Cristo como su único y propio Salvador. Punto. No hay de otra. Y si nosotros observamos esto, dice que podemos perfeccionarnos en santidad. Es decir, que cada día yo puedo crecer espiritualmente y Dios me va cambiando. Esto es santificación progresiva. En otras palabras, a lo largo de toda mi vida cristiana, Dios me va cambiando, si es que yo estoy en su palabra y en Él. Y poco a poco Él va enderezando mis caminos, poniéndome en sus caminos. Y si nosotros regresamos a nuestro versículo original, a nuestro texto original, Salmos capítulo 25, dice el versículo 9, desde el versículo 8, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Otra vez, Él
es nuestra guía, y conforme yo voy creciendo en santidad, es decir, santificación progresiva, Él va enseñándome cuál es el camino correcto por medio de la iluminación del Espíritu Santo mediante su bendita palabra. Versículo 9. Bueno, vamos a ver un último versículo. Romanos, capítulo 12 y versículo 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, santificación progresiva. Él me va renovando, Él me va cambiando y me enseña cuál es su buena voluntad, o podríamos decir cuál es el camino que debo de llevar. Y ese es el camino de Dios, el cual es agradable y perfecto. Por lo tanto, Salmos 25, versículo 8 y versículo 9 hablan acerca de esto. Por medio de la santificación progresiva, Él me encamina. Por medio del Espíritu Santo, Él me ilumina y me pone en el sendero que es el cual, donde Él quiere que yo camine, el cual es perfecto, porque Él es perfecto. Por su justicia, por su piedad, por su bondad. Versículo 9. Bueno, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí un poco, hablando acerca de esto. Dios lleva al pecador por el camino de misericordia y verdad. Esto es porque Cristo mismo es misericordia y verdad. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Eso dice Juan 14:6. Muy conocido Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos este versículo aquí en el versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Eso es lo que Cristo es. Él es la senda, Él es el camino y no hay nada fuera de Él. Los versículos 6 y 7 que ya mencionamos hablan acerca del perdón por parte divino, es decir, del lado divino. Le está viendo desde el lado de Dios. Vamos a leer 6 y 7 otra vez. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Entonces, versículos 6 y 7 ve la salvación desde el punto de vista divino. Mientras que al leer el versículo 10, la última frase del versículo 10, parece ser que podemos ver el lado humano de la salvación. Ok, otra vez. Vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de esto, porque mucha gente no estaría de acuerdo. Y vamos a explicarlo. Nuevamente, versículos 6 y 7, vemos la salvación o providencia de Dios desde un aspecto divino. Mientras que la última frase del versículo 10 lo vemos desde el aspecto humano. ¿Por qué? Porque el versículo 10, la última frase dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, todas estas cosas, la salvación, la providencia de Dios, etcétera, como quieran llamarlo, dice que es para los que guardan su pacto y su testimonio. En otras palabras, hay exclusividad. No es para todos. Es
únicamente para los que guardan su pacto y sus testimonios. Pues entonces, ese es el lado humano. No es para todos, es para los que llevan a cabo esto. Y muchas personas dirían, es que ahí está el problema, porque eso implica que es por obras. Porque si hay un lado humano, entonces implica que es por obras. ¿Qué tengo que hacer? Guardar su pacto y sus testimonios. Pero eso no tiene nada que ver con eso, porque la salvación es por gracia y no por las obras. Muchos argumentarían, como mencioné, eso es obras de la ley y no hay perdón por las obras de la ley. Ciertamente tienen verdad. Vamos a avanzar al versículo 11 para continuar viendo esto. Versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Entonces es por el amor de su nombre, es por quien Él es. No es por quien yo soy, es por su nombre, por quien Él es, que el perdón de pecados se efectúa. No es por lo que yo pueda hacer. Entonces, ¿qué hacemos con el versículo 10? Porque dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿A qué se refiere eso? Cuando el versículo 11 vuelve a reiterar que es por amor de su nombre y por eso es que Él perdona mis pecados. Nuevamente, el versículo 11 nos da a entender que no es por mis obras de la ley, sino que la salvación, el perdón, es exclusivamente por amor de su nombre. Vamos a ver Tito capítulo 3 y versículo 5, muy famoso esta porción de la palabra de Dios. Vamos a verlo. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia, por la renovación del entendimiento que es por medio del Espíritu Santo, por lo que Él hizo, por lavamiento, por su muerte de cruz, no por obras de justicia que yo haya hecho. Y claro, tenemos el muy famoso Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, sigo con la incógnita. ¿A qué se refiere el versículo 10? Cuando dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ahorita vamos a hablar de eso en un momento. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La palabra clave aquí, la cual nos explica la última frase del versículo 10, es la palabra teme. Temor. Entonces, ¿quién guarda el pacto y el testimonio? Aquel quien teme a Dios. Esa es la respuesta a la última frase del versículo 10. Únicamente el que verdaderamente tiene un temor verdadero y entiende la grandeza, aunque sean nuestras mentes finitas, que comprendas quién es Dios en cuestión a su soberanía, a su majestuosidad, a su santidad. ¿Y dónde estás tú delante de Dios? Él siendo esto y nosotros siendo esto, muy abajo. Eso debe de darte un temor muy sano de Dios, entendiendo que Él está aquí, supremo, poderoso, santo, hermoso, sin mancha, perfecto, absoluto.
Y yo, un miserable pecador que soy nada más que basura delante de Él. Cuando comprendas eso, empezarás a tener un temor muy sano por la persona de Dios. Cuando esto suceda y ese temor al Ser Supremo, Dios, comience a penetrar tu mente, ese temor te va a llevar a un respeto íntimo y eventualmente te va a llevar al conocimiento de su Hijo Jesucristo y a traerte al arrepentimiento de tus pecados. Solo hasta cuando esto suceda es que la persona comienza a guardar su pacto y los testimonios de Dios. Muchos dirán, es imposible, no se puede, es muy difícil guardar el testimonio y guardar el pacto y guardar todas estas cosas, y la vida cristiana es dificilísimo y es imposible y yo no puedo. Déjame decirte que es una total mentira. Si tú piensas que la vida cristiana y que guardar sus mandamientos es difícil, que guardar su palabra es difícil, que andar en el camino recto es difícil, si tú crees que guardar tu testimonio, el testimonio de Cristo, si tú crees que eso es difícil, te has equivocado. La vida cristiana no es difícil en Él. Si tú tratas de vivir la vida cristiana sin Cristo, sin ser salvo, porque tu familia es cristiana y yo tengo que, tu mamá y tu papá recibieron a Cristo, yo tengo que guardar y ser... No. Si tú no has recibido a Cristo Jesús y estás tratando de vivir la vida cristiana, va a ser muy difícil para ti e imposible. Pero si tú estás en Cristo, verdaderamente has recibido a Cristo Jesús, guardar sus testimonios, guardar su pacto, guardar su palabra, andar conforme ella manda, obedecerla, estar en el camino correcto, no es difícil. La misma Biblia nos dice. Vamos a 1 de Juan. Capítulo 5 y versículo 3. Observen. Pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos, no es difícil. Entonces cuando alguien te diga, la vida cristiana es bien difícil de vivir, pues número uno, esa persona es mentirosa, porque la Biblia dice que no es gravoso. Y número dos, si esa persona te dijo eso, que la vida cristiana es difícil de vivir, entonces es porque esa persona realmente no es salva. Porque si esa persona está en Cristo, guardar sus testimonios y sus pactos y los mandamientos no es gravoso, no es difícil. ¿Saben por qué? El mismo versículo lo dice. Por amor, por su amor, porque Él me amó a mí y por el amor perfecto que Él tiene, yo puedo vivir conforme a su voluntad y en el camino que Él me indica, por amor, por quien Él es, no por quien yo soy. No es lo que yo haga, sino lo que Él hace por medio de sus hijos. Juan, capítulo 15, el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 15 y versículo 5. Dice la palabra de nuestro Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es porque estamos en Cristo que los frutos se dan. Es porque estamos en él que se puede guardar sus mandamientos. Es porque estoy en Cristo que sus caminos y sus sendas no son gravosas. Porque Él lo cumple en mí, no porque yo lo pueda cumplir fuera de la persona de Jesucristo. Las sendas de Él no son gravosas. Vivir la vida cristiana no es difícil si estás en Él. Porque fuera de Él no lo puedes hacer. Y la vida cristiana se te va a hacer una carga. Se te va a hacer una carga. Se te va a hacer tan difícil vivir una vida cristiana si no estás en Cristo. Hace unos meses tengo un buen amigo que tuvo creyente él, y él tuvo problemas en su matrimonio muy fuertes. Básicamente su esposa pretendía ser cristiana. Su esposa pretendía ser cristiana. Y se veía en su rostro que ella estaba miserable. Se veía en su forma de actuar, en su manera de ser, en su forma de hablar. Se notaba que ella era miserable en su vida diaria. Y después de muchos años de vivir así, hace unos meses, ella decidió que iba a mostrar sus verdaderos colores y quién era ella. Y dejó de actuar falsamente como una cristiana y empezó a vivir su vida como una persona del mundo. Inmediatamente cuando esto empezó, ella pone en el Facebook: ¡qué alivio! Me siento tan a gusto ahora que ya no tengo que vivir falsamente. Y ya puedo vivir como yo quiero vivir. Y me siento libre. Y estoy seguro que se sentía muy libre ella. Porque ella nunca fue salva. Y estaba tratando de vivir la vida cristiana fuera de la persona de Jesucristo. Y era gravoso para ella. Y ella estaba miserable. Y ahora que ella está fuera de la voluntad de Dios completamente y viviendo como el mundo vive, ella dice: me siento libre. Estoy seguro que así es para ella. Porque vivir la vida cristiana y andar en sendas, en los caminos perfectos de Dios, sin Cristo, es imposible. Versículo 13 y 14. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Quién? Pues el que teme a Dios, el que ha recibido a Jesucristo como Salvador, el que es salvo, el que está en Él, el que guarda sus caminos y sus estatutos y está en el camino. Esa persona gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Obviamente eso está hablando a Israel específicamente, donde dice: y su descendencia heredará la tierra. Porque nosotros, la iglesia, no vamos a heredar la tierra. Estaremos aquí en la tierra reinando con nuestro Señor Jesucristo por un total de 1000 años, pero nuestra herencia es eterna, nuestra herencia está en los cielos para la iglesia. Entonces aquí está hablando específicamente a Israel. Ellos son los que heredarán la tierra. Versículos 14 y 15. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Con esta última sección, este último versículo, terminamos esa parte del temor de Dios.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y esto es lo que he querido dar a entender realmente. Nada más una persona que es verdaderamente salva puede andar por el camino recto. ¿Por qué? Pues porque esta persona tiene una comunión íntima con Dios. La persona que verdaderamente tiene un temor de Dios tiene una relación o una comunión íntima con Él. Mi relación íntima incluye mi estudio de la palabra de Dios diario. Si yo no estoy estudiando o escuchando la palabra de Dios o abriendo libros que me explican bien la palabra de Dios y el Espíritu Santo que me enseña, si yo no estoy metido en la palabra de Dios, no estoy siendo íntimo con Él, no estoy teniendo una comunión íntima, y por lo tanto en el camino recto no voy a ir tan recto, voy a estar así, zigzagueando por el camino, porque mi intimidad o mi comunión con Él está faltante. No estoy haciendo lo que yo debo de hacer. Si yo me meto en la palabra de Dios, si estoy leyendo, si estoy estudiando, me voy a mantener en el camino iluminado, el camino que el Espíritu Santo ilumina. Pero si no estoy en comunión íntimo con Él, esa luz no la voy a ver todo el tiempo, voy a estar zigzagueando. Y la vida cristiana nuevamente puede ser gravosa de esa forma. Comunión íntima, estudio íntimo, estar con Él. Vamos a ver un proverbio. Sí. Proverbio capítulo 3 y versículo 32. Sí. Proverbio capítulo 3, versículo 32. Dice la escritura: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Si tú has aceptado a Cristo como tu único y propio Salvador, entonces tú tienes la oportunidad, el privilegio de tener una comunión íntima con Dios. Por su justicia, no por el tuyo. Por quien Él es, no por quien tú eres. Por su amor y por tu esclavitud hacia Él. Pero si tú no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, dice aquí que Jehová te abomina. Y muchos dirán: no, pero yo no soy perverso. No, dice la Biblia: no hay justo ni aún uno. Eso implica que tú eres perverso. Si no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, no eres considerado justo. Porque has rechazado a Cristo como tu único y propio Salvador, eres considerado perverso. ¿Y qué dice aquí? Que Jehová te abomina. Pero si tú has recibido la justicia de Dios, que viene por medio de su Hijo Jesucristo, eres hecho justo, eres hecho santo y tienes una oportunidad, un privilegio grandísimo de poder tener esa intimidad con Cristo Jesús. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, Él te aborrece. Has pisoteado la sangre de Jesucristo por el rechazo de su obra redentora. Pero si eres justo porque Él te salvó, si has tenido esa regeneración, esa redención, eres santo. Y puedes tener una relación íntima. Si tienes ese privilegio como cristiano, ¿por qué entonces no lo aprovechas? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué no aprovechas esa comunión íntima que puedes tener? Y si tú aprovechas esa comunión íntima, puedes claramente ver la luz iluminando el camino por medio del Espíritu Santo y vas a estar en su voluntad y no la tuya. Y puedas hacer lo que es correcto y vivir una vida cristiana por amor a Él,
la cual no es gravoso. Del versículo 16 hasta el versículo 21, lo vamos a leer nada más. No vamos a tomar nuestro tiempo para verlo detenidamente porque creo que es muy autoexplicativo. Pero en estos versículos del 16 hasta el 21, nosotros observamos que hay varias cosas. Algunas personas dicen que son 8 cosas, otros dicen que son 10 cosas, pero hay una lista del versículo 16 hasta el versículo 21, que es parte de la petición del salmista. Vamos a ver, vamos a leerlo rápidamente y quiero que observen, a lo largo de estos versículos del 16 al 21, el salmista David le está diciendo a Dios, mira Dios, y después le está diciendo, guarda Dios, guarda Dios. Entonces vamos a ver, mira Dios. Ok, 16 al 21. Mírame y ten misericordia de mí. Otra vez hablando de su misericordia. Señor, mírame. ¿Por qué le está diciendo mírame si Dios es omnisciente? Dios todo lo sabe. Pero aún así Él está pidiendo la observación de Dios sobre su vida y pidiendo la misericordia de Dios sobre su vida. Dios sabe exactamente qué es lo que tú necesitas. Pero si tú estás pasando por un problema, tú deberías estarle pidiendo a Dios misericordia. Señor, por favor, veme. Obviamente Él ya te ve, pero quiere que seas personal con Él, así como el salmista fue personal con Él. Ten misericordia de mí. Dios tiene mucha misericordia que dar. Continuamos. Mírame, porque estoy solo y afligido. Y esa última parte de solo y afligido me llama la atención porque sabemos que David tenía un montón de esposas. Tenía un montón y está diciendo, estoy solo. Está mostrando una soledad. Está diciendo, yo estoy solo, Señor. Ni siquiera sus esposas estaban con él, o sea, solo, afligido, es decir, que estaba humillado, estaba dolido, estaba con problemas, en una depresión posiblemente enorme. Aún teniendo tantas esposas y hijos y de todo, él estaba teniendo una depresión y se sentía afligido. Dijo, nada más tú, Señor, estás conmigo. Ten misericordia de mí. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción, mira. Otra vez, la palabra mira. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Entonces toda esa sección le está diciendo a Dios personalmente, Señor, mira lo que me está pasando. Señor, mira mis aflicciones. Mira, Señor, ve mi pecado, es mucho, perdóname. Él estaba siendo íntimo y personal con Dios, aunque él ya sabía que Dios era omnisciente. Él estaba hablando personalmente e íntimamente con Él. Así nosotros debemos de hablar íntimamente con el Señor también, aunque sabemos que Él es omnisciente, pero hay que ser personal en nuestras peticiones, en la forma en que estamos hablando con Él. Pero muy fácil, yo podría orar de la siguiente manera: Señor, todo lo sabes, no hay nada que te pueda decir, gracias, amén. Pues técnicamente es cierto. Yo no tengo por qué decirle a Dios realmente nada porque Él ya todo lo sabe. Él sabe mis aflicciones, Él sabe mis problemas, Él sabe lo que estoy pasando, Él sabe de mis problemas económicos, Él sabe de mis problemas con mi matrimonio, Él sabe de mis problemas con mis hijos, Él sabe de mi problema en la casa, Él sabe de mi problema de mis enfermedades, Él sabe de todo lo que usted pueda imaginar. Dios ya lo sabe porque Él es omnisciente. Y podríamos decir, pues entonces, ¿cuál es el caso de hablar con Dios? Si Él ya todo lo sabe,
¿Para qué incluso orar? Ahí la palabra es comunión íntima. Y para tener una comunión íntima con Dios, a pesar de que Él lo sabe todo, yo tengo que ser personal con Él. David fue personal con Él. Bien, continuamos. ¿Dónde me quedé? Bien, versículo 10 y 20. Ok, versículo 20. Aquí mencioné que él habla dos cosas. El primero dice, mira Señor, y ahora en los próximos dos versículos él dice, guarda. 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Entonces estamos viendo aquí el final de su oración, y así como él empezó su oración, en el versículo 3 dice, versículo 2, perdón, dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Y así como él inició su oración, así lo está terminando en el versículo 20. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Guarda mi alma, confío en ti. Lo mismo que dijo Pablo, yo estoy seguro, no me avergüenzo, que yo estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. Está diciendo, Señor, mi confianza está plenamente puesta en ti, porque yo tengo una comunión íntima contigo y confío, Señor, en ti. Versículo 21, integridad y rectitud me guarden. Otra vez, guárdame en integridad y en rectitud, porque en ti he esperado. Wow. Nosotros deberíamos orar de la misma forma. Guárdame, Señor, en mi integridad y rectitud, así como, Señor, usted es íntegro y usted es recto y usted es bueno y usted es misericordioso. Señor, yo también quiero ser más como usted es. Señor, yo quiero de esa integridad. Señor, yo quiero de esa rectitud. Señor, yo quiero de tu misericordia. Señor, yo quiero de tu justicia. Señor, yo quiero de todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Yo quiero ser más como ti, Señor, como tú eres. ¿Qué forma de orar? ¿Cuántos de nosotros oramos por integridad y por rectitud? Muy pocos. Porque ya nos creemos rectos e íntegros. Pero si nosotros somos honestos con nosotros mismos, estamos muy lejos de esa perfección. Hay que orar personalmente, teniendo esa comunión íntima con Él, para que Él nos cambie y nos santifique cada día más. Por último, versículo 22. David pide por la nación de Israel. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. En otras palabras, él no nada más está orando por él mismo, está hablando por la redención, está hablando que Dios regenere, renueve a Israel como nación. Esto es exactamente lo mismo que nosotros debemos de estar haciendo. Señor, regenera las almas de esta colonia. Regenera, redime al estado de Jalisco. Que gente sea salva por la persona de Jesucristo. Señor, redime a la nación. Redime a mi presidente. Que él conozca del sacrificio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que él también, nuestra nación, esté en él. David le pidió a Dios esto en intimidad, en comunión íntima. De todo corazón, levantó su alma en petición a Dios. ¿Cuál es lo que dice el versículo 1? Levantó su corazón y de todo corazón pidió por su pueblo, por la redención de ella. ¿Cuántas veces de corazón has orado por la redención de tu pueblo?
Qué súplica tan hermosa. Vamos a terminar leyendo este último versículo y terminamos en oración. Salmos capítulo 130. Versículos 7 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y él nos ha redimido a nosotros que hemos creído de todos nuestros pecados. Pero hay que pedir que redima a otros. Su salvación es real. Y la comunión con ese Dios tan grande, cuando yo soy una basura, esa comunión también se puede dar por su misericordia y por su bondad y por quien Él es. Te animo a que tengas esa relación, esa comunión íntima con Él, para que puedas andar en esos senderos y caminos rectos y perfectos. Y que entiendas que es por Él, por la razón por la que podemos andar en ellos, no por quien nosotros somos. Pero si no andas caminando en intimidad con Él, tu vida cristiana va a ser difícil, gravosa. Si no estás en Él, tu vida cristiana es inexistente. Te animo a que seas salvo por Él si no has recibido a Cristo, porque la vida cristiana no es para ti si no has sido salvo. Y si ya eres salvo, nuevamente, ten una comunión íntima con Él para que puedas estar recto en esos caminos y senderos de luz. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo, por su misericordia, por su bondad, por su justicia, por su piedad, porque nos ha permitido tener una comunión íntima con usted, Señor, porque entendemos que a pesar de que usted es un Dios trascendente, también es un Dios inmanente, y podemos acercarnos al trono de gracia. Gracias por esa misericordia y por esa bondad. Gracias por su salvación, y le pedimos, Señor, de todo corazón, por la redención de las personas de esta comunidad, de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestro país. Señor, que muchos sean salvos, que vengan al arrepentimiento. Te pedimos esto de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.